Bueno, muy bien. ¿Qué más? Bueno, también encontré que, bueno, se cree que el aumento de lo que es la liberación de la endotelina va a contribuir como usted ya lo mencionó, a la vasoconstricción cuando el endotelio sufre daños debido a una hipertensión. Y bueno, encontré que la bradicinina va a participar normalmente en lo que es la regulación del flujo sanguíneo en la piel y también en las glándulas salivares y las glándulas gastrointestinales. Bueno, es que aquí encontré algo diferente a lo que usted mencionó, profesor, porque yo encontré que se han utilizado fármacos. Vanessa, otra vez está muy bajito lo que es tu sonido. No sé si se escuchó bien todo, chicos. Sí, se escuchó. Sí se escuchó, pero sí está un poquito bajito. Ah, ok, bueno. Entonces, a ver si te puedes acercar más a tu micrófono, subirle el volumen y continuamos. Sí, a ver, ¿así ya se escucha más? Sí. Ah, ok. Bueno, encontré que se han utilizado fármacos, los cuales bloquean los receptores de la endotelina, pero yo encontré que se utilizan para tratar lo que es la hipertensión pulmonar y bueno, que generalmente no se han usado para reducir la presión arterial en pacientes con hipertensión arterial sistémica. También encontré que esta endotelina va a promover a lo que es la hipertrofia y bueno, debemos recordar que la hipertrofia va a ser el crecimiento del músculo. Pero ve que es la hipertrofia del músculo liso, no vayan a pensar que es hipertrofia del corazón, es a nivel de las células de las arterias, es decir, de la túnica media. ¿Vale? Esta hipertrofia o este engrosamiento de las células del músculo liso va a ocasionar una mayor rigidez de las arterias. Entonces, esto tiene mucho que ver o está muy relacionado con lo que es la hipertensión arterial sistémica. Y vamos a ver que esta agresión a nivel del endotelio puede ser causada por muchas situaciones, entre ellas principalmente por un aumento de la presión arterial. El aumentar lo que es la presión arterial va a ejercer una fuerza, ya habíamos visto que sería una tensión interna o la presión interna de la sangre, puede estar haciendo de forma mecánica apretar o dañar lo que es las células endoteliales y esto estaría liberando lo que es la endotelina. ¿Vale? Entonces, ya vimos que desde el punto de vista emocional del estrés se liberan sustancias que van a hacer que aumente lo que es la presión arterial. Entonces, si se dan cuenta, si aumenta la presión arterial, por un lado, va a aumentar o va a estar lesionando lo que es el endotelio y esto va a hacer que aumente las resistencias periféricas, que haya una vasoconstricción. No sé si se está entendiendo la idea que trato de decirles. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, por eso los pacientes que tienen hipertensión arterial o dentro de los factores para que haya una hipertensión arterial es el estrés. Aparte que propiamente las sustancias que se libera por el estrés, que puede ser la adrenalina, el cortisol, etcétera, van a ocasionar una vasoconstricción. ¿Sí? Van a aumentar lo que es la frecuencia cardíaca, va a aumentar lo que es el gasto cardíaco. Y ese aumento de la presión arterial también va a tener un efecto a nivel del endotelio, liberando las endotelinas y aumentando la resistencia periférica. Entonces, el que haya un aumento de las resistencias periféricas va a hacer que aumente lo que es la presión arterial y al aumentar la presión arterial va a actuar directamente con lo que son los vasoreceptores. Y si hay un estímulo constante en los vasoreceptores, estos se van a modificar. Van a haber un acondicionamiento haciendo que para los vasoreceptores ya sea normal tener presiones elevadas. Y es así cuando el paciente empieza a tener su hipertensión arterial. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Y ahora les voy a hablar sobre la bradicinina.
Y bueno, aquí encontré que dentro de la bradicinina va a haber un grupo de sustancias a las cuales se les van a denominar cininas, y estas van a provocar una vasodilatación potente cuando se forman en la sangre y en los líquidos tisulares de algunos órganos. Encontramos que las cininas van a ser pequeños polipéptidos, los cuales se van a encender por enzimas proteólicas a partir de la alfa-2 globulina del plasma o los líquidos tisulares. Una enzima proteolítica de particular importancia es la calicreína. Esta se encuentra en la sangre y en los líquidos tisulares en una forma inactiva. Esta calicreína inactiva se va a activar por lo que es la maceración de la sangre o por la inflamación tisular o por otros efectos químicos o físicos. Entonces, si se dan cuenta, ya vamos a encontrar o estamos viendo que hay muchas sustancias que van a participar en el proceso de la inflamación. Y aquí tenemos lo que es la bradicinina. ¿Qué es lo que va a hacer la bradicinina en conclusión? Va a actuar también a nivel de los vasos sanguíneos. ¿Qué va a hacer? Va a actuar como vasodilatador. Va a actuar como un vasodilatador, pero además va a liberar otras sustancias que también son vasodilatadores. ¿Cómo qué sustancias va a estar liberando? ¿O va a estimular la liberación a nivel del endotelio? ¿O la formación? Va a favorecer la formación de óxido nítrico, que también es un potente vasodilatador, y también va a favorecer la producción de prostaglandinas. Si estamos hablando que esta bradicinina es una sustancia proinflamatoria, pues también tiene que ver con la formación de lo que son las prostaglandinas, y ya vimos que estas sustancias también van a favorecer una vasodilatación. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Ok, bueno, muy bien. ¿Qué más? Encontré que a medida que la calicreína se va activando, esta va a actuar inmediatamente sobre lo que es la alfa-2 globulina, para así liberar una cinina que se le va a llamar calidina. Esta después se va a convertir en bradicinina gracias a lo que son las enzimas tisulares. Y bueno, una vez que ya se formó la bradicinina, solo va a persistir durante unos minutos porque se va a inactivar gracias a la enzima carboxipeptidasa, que esta es producida por las células exócrinas del páncreas, y esta digiere las proteínas en el intestino delgado y libera sus aminoácidos del extremo carboxilo. También por último encontré que la bradicinina provoca una dilatación arteriolar potente y va a aumentar la permeabilidad capilar. Bueno, recuerden, chicos, que siempre que hablemos a nivel de los vasos sanguíneos, si hay un aumento de la vasoconstricción o una disminución, es decir, una vasodilatación, pues a nivel sistémico se estarían modificando lo que son las resistencias periféricas totales. ¿Ok? Y si nosotros recordamos, de acuerdo a la ley de Ohm que vimos, dependiendo de las resistencias periféricas totales, va a ser el aumento, va a disminuir, o lo que va a ocasionar es que va a disminuir lo que es el flujo sanguíneo. Entonces, esto el cuerpo no lo puede permitir, tiene que mantener un flujo constante. Por lo tanto, para que ese flujo sanguíneo no disminuya y se restablezca, tiene que aumentar la presión arterial, es decir, la fuerza de contracción del corazón. ¿Sí? Si disminuye lo que es las resistencias periféricas totales, pues va a aumentar lo que es el flujo sanguíneo. Entonces el corazón pues ya no va a latir con la misma fuerza de contracción, porque el flujo va a estar aumentado. ¿Sí quedó claro? Pero también hay que recordar que estas actividades de estas sustancias pues se liberan en algunas situaciones muy particulares. Tampoco podemos decir que estas sustancias se van a liberar
en forma normal o en un estado normal en todo el organismo. Sí se pueden liberar en estados patológicos y puede tener una acción sistémica, ¿ok? Por ejemplo, si ustedes se han puesto a leer lo que ha sucedido, la fisiopatología de COVID, estas sustancias formaron parte de la tormenta, que así le llamaban, tormenta de sustancias inflamatorias que sucedía en COVID y cómo alteraba a nivel sistémico y a nivel de los órganos, favoreciendo lo que era la falla orgánica múltiple. ¿Sí quedó claro? Entonces, pues bueno, sí son importantes la acción de estos mecanismos o estas acciones, sobre todo para disminuir lo que es, por ejemplo, cuando hay una hemorragia o para aumentar lo que es la concentración de sustancias que pueden estar favoreciendo al estado inmunológico, pero su efecto es, en algunas situaciones, debe de ser de corta duración, ajá, y ya cuando hay una alteración muy grande, pues bueno, lejos de ayudar al cuerpo, lo puede perjudicar. ¿Aquí sí va quedando claro? Sí, solo para confirmar, entonces, ¿la bradicimina tiene efecto local? Sí, sí va a tener un efecto local, en donde haya esa estimulación, vamos a decir, a nivel de los vasos sanguíneos. Uh-huh. Por ejemplo, un piquetito de mosco, ¿sí? El proceso inflamatorio y todas estas sustancias proinflamatorias van a actuar en donde se está encontrando el agente agresor, porque en el piquete de mosco, aparte de ocasionar un daño endotelial, también va a secretar una sustancia que va a permitirle al mosquito estar alimentándose. Entonces, ese piquete y esa sustancia que evita que se coagule la sangre, pues va a ocasionar una respuesta inflamatoria local. Y todas estas sustancias que hemos visto se van a concentrar en ese lugar. Por eso vamos a encontrar lo que es esa ronchita. Y también va a tener mucho que ver con lo que es el prurito que ocasiona esa lesión del mosco. Pero también esta respuesta puede ser generalizada. Y por ejemplo lo vamos a ver en las respuestas del cuerpo, que es muy, muy exagerada, y es en el caso de las alergias. Por eso los pacientes luego tienen un edema generalizado, que lo más grave es cuando hay un edema a nivel del sistema respiratorio, un edema laringio, una alteración o una broncoconstricción a nivel respiratorio. ¿Ok? Y esto puede ocasionar hasta la muerte del paciente. Y también puede haber una vasoconstricción generalizada y el paciente puede estar en un estado de shock cuando hay una respuesta muy exagerada de la alergia. Uh-huh. Hasta aquí va quedando claro. Se me fue el nombre ahorita cuando hay una respuesta exagerada a un proceso alérgico. Tiene un nombre particular, pero ahorita se me olvidó. ¿Sí? ¿No era algo así como choque anafiláctico? Ándale, perfecto, es el choque anafiláctico, exactamente. Entonces, cuando hay eso, pues todo lo que estamos viendo es lo que se va a estar liberando y es lo que va a ocasionar una vasoconstricción generalizada, el choque anafiláctico. ¿Okay? Bueno, hasta aquí, ¿dudas, preguntas? No. Muy bien, continuamos. Bueno, por mi parte ya sería todo. Aquí son mis referencias. Muy bien. ¿Quién sigue? ¿Sí se logra ver la pantalla, ¿no? Ya se ve. ¿Le podrá pedir un favor? Es que se me fue la luz y estoy conectado de mis datos, entonces si es que ya no me llego a escuchar, ¿me podrá avisar? Sí, claro que sí. Gracias.
Pues bueno, yo les voy a hablar sobre la regulación local, en este caso de óxido nítrico y de adenosina. Pues bueno, tenemos que el óxido nítrico, también llamado factor de relajación derivado del endotelio, es una molécula producida por nuestro cuerpo de forma natural en el momento en que éste se necesita. Pues bueno, tenemos que el óxido nítrico va a ser sintetizado por la arginina, que va a tener enzimas, que es la óxido nítrico sintasa, la cual va a tener tres isoformas: el óxido nítrico sintasa 1, la óxido nítrico sintasa 2 y la óxido nítrico sintasa 3. La óxido nítrico sintasa 2 y la óxido nítrico sintasa 3 son las principales productoras del óxido nítrico. Bueno, tenemos que el óxido nítrico va a ser un gran vasodilatador. Su función principal es el de vasodilatador. El endotelio tiene una función clave en la vasodilatación. Tenemos también que el óxido nítrico es secretado por células endoteliales, pero no solamente también por estas, sino también por plaquetas, por macrófagos y por células neurales. Perfecto. También el óxido nítrico es considerado un mediador químico, ya que tiene participación en complejos mecanismos como es la hemodinamia, la cual es el estudio del movimiento de sangre a través de los vasos, y de la hemostasia, la cual es el fenómeno que detiene el sangrado. Pero también va a tener parte en las inflamaciones agudas, en la respiración celular y en diferentes sistemas y aparatos. Bueno, entonces tenemos que gracias a estímulos y a las células endoteliales vamos a tener el óxido nítrico. Y pues bueno, cuando este elemento se va a activar cuando la guanilciclasa soluble en células, que sería esta, va a producir el GMP cíclico, que es el monofosfato de guanosina cíclico, que a su vez va a ser el mediador de la relajación del músculo liso vascular. Los productos de la agregación plaquetaria también van a liberar óxido nítrico. La vasodilatación resultante sirve para conservar permeables los vasos sanguíneos, siempre y cuando el endotelio no tenga daños o esté intacto. Y la función del óxido nítrico principal en el sistema cardiovascular es que va a elevar la concentración de guanodil monofosfato cíclico, que va a estar recubriendo a las células del músculo liso del corazón, lo que va a facilitar la relajación de dichos músculos. Entonces, cuando el óxido nítrico actúa sobre células de músculo liso, va a actuar principalmente en la guanilciclasa soluble, la cual va a formar el monofosfato de guanosina cíclico, y va a ser el mediador de la relajación del músculo liso vascular. Tenemos que el óxido nítrico se va a desactivar con la presencia de la hemoglobina, y cuando el óxido nítrico está en cantidades extremas, el compuesto va a caer a un nivel llamado crítico. Estas condiciones se producen por la inhibición irreversible de la respiración, y va a hacer que el óxido nítrico se convierta en un mediador fisiológico con efectos patológicos. Y pues bueno, ahora voy a hablarles sobre entonces, rápidamente. El óxido nítrico se puede producir a partir del sistema nervioso central. Es decir, que también podríamos decir que es un producto del sistema nervioso central, como un neurotransmisor. Y también va a estar modificando o regulando el flujo sanguíneo. Pero también va a ser por lo que es la actividad de células como los mastocitos, que tiene que ver mucho con lo que es el proceso inflamatorio, inmunológico. ¿Sí quedó claro? Entonces, esta sustancia tiene tres orígenes que ya nos dijo su compañero, lo que es a nivel del sistema inmunológico, a nivel del sistema nervioso y también propiamente a nivel vascular, que es un producto a nivel del endotelio. Entonces, también una afección a nivel endotelial
un estrés a nivel endotelial, puede estarse formando lo que es el óxido nítrico para ocasionar una vasodilatación, ¿sí? Y es una de las principales vasodilatadores potentes que se encuentra en el cuerpo. ¿Sí quedó claro? Bueno, su precursor principalmente es la L-arginina. ¿Ok? Hasta aquí, dudas, preguntas. Bueno, entonces continuamos. Sí, bueno, ahora voy a hablarles sobre la adenosina. Esta va a ser la sustancia vasodilatadora más potente y esta va a ser un factor endógeno resultante del metabolismo del ATP. Esta va a tener un incremento, va a actuar cuando hay un incremento del metabolismo o la caída de oxígeno y cuando hay un aumento de la actividad cardíaca, que es cuando aquí se da una mayor formación de adenosina y una degradación del ATP. La adenosina tiene una actividad vasodilatadora en el músculo cardíaco, pero no en el músculo liso, y esta va a inhibir la liberación de noradrenalina. Esta adenosina puede modular la neurotransmisión adrenérgica en vasos sanguíneos. Esto va a ejercer que a través de la inhibición de la liberación de la noradrenalina desde las terminaciones adrenérgicas. En la circulación coronaria, la adenosina liberada desde el músculo cardíaco o desde el endotelio también de los vasos ejerce importantes funciones en la regulación del flujo coronario. Y también existe la posibilidad de que en parte la adenosina provenga del ATP existente en el músculo cardíaco, que a su vez liberado es metabolizado extracelularmente. Y pues bueno, un neurotransmisor adrenérgico, va a ser, van a ser reguladores sobre ciertos circuitos yo encontré que eran circuitos del sueño, y también que actúa a través de receptores purinérgicos, que sería el A1 y el A2. Y pues bueno, eso sería todo. Bueno, entonces la adenosina va a tener el efecto principalmente a nivel del corazón. ¿Ok? ¿Cuál sería el efecto del corazón? Cuando el corazón empieza a aumentar lo que es su actividad, es decir, cuando vamos a encontrar que el corazón aumenta su fuerza de contracción para bombear mayor cantidad de sangre, va a requerir mayor energía, ¿sí? Necesita mayor demanda de ATP, por lo tanto requiere de mayor flujo sanguíneo. Entonces es aquí cuando se va a estar liberando lo que es la adenosina para aumentar lo que es el flujo sanguíneo y que pueda obtener mayor cantidad de energía. Pero también va a hacer que disminuya esa demanda del corazón, que disminuya esa necesidad de ATP. Por lo tanto, va a hacer que trabaje menos el corazón. ¿Cómo va a hacer que trabaje menos? Pues haciendo que tenga una disminución en cuanto a la frecuencia cardíaca y de la fuerza de contracción para que utilice menos ATP. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto de la adenosina? A nivel de los vasos, de los vasos del corazón, de las coronarias, ocasiona una vasodilatación, pero en cuanto a la actividad del cardiomiocito va a disminuir lo que es la frecuencia cardíaca, es decir, que tendría un efecto cronotrópico negativo y también va a disminuir lo que es la fuerza de contracción, por lo tanto va a tener un efecto inotrópico negativo, o bueno, más bien dicho sería lucitrópico. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Sí. ¿Sí? Entonces, directamente al nivel vascular lo que va a ocasionar es que aumente el flujo sanguíneo para que tenga suficiente aporte de energía, ¿vale? Pero a su vez va a disminuir su actividad para que disminuya la necesidad de esa energía.
Entonces, también se ha manejado el adenosín como un fármaco, la adenosina, ¿vale? Bueno, ¿qué más? ¿Hasta aquí quedó claro lo en cuanto a la adenosina? Sí. Muy bien. ¿Hasta aquí dudas, preguntas? No. Ok, continuamos. ¿Ya se ve mi pantalla? Sí. Ok. Ok, bueno, yo les voy a hablar sobre la taquicardia, que va a ser un mecanismo de compensación cardiovascular primario. Bueno, hasta aquí ya se acabaron los mecanismos de regulación. Sí, doctor. ¿Moral? Sí. Ok, entonces, en conclusión, ¿qué me pueden decir de esto, de los mecanismos de regulación, tanto del sistema nervioso como del humoral? Que hay muchos factores que influyen sobre el flujo sanguíneo y unos tienen la acción contraria al otro. Unos aumentan el flujo sanguíneo haciendo vasodilatación y unos lo disminuyen haciendo vasoconstricción. Y estos fenómenos se dan por diferentes causas, por ejemplo, la inflamación o procesos infecciosos. Ok, muy bien. ¿Qué más? Que van a actuar para, digamos, amortiguar algún cambio, ¿no? ¿Van a actuar para qué? Como respuesta para, como tratar, como mecanismos de regulación ante un cambio. Ok. También ¿Qué más? regulan la presión arterial. Sí. ¿Qué más? Entonces, podríamos decir que dependiendo de las situaciones que se encuentre el organismo, en cuanto a las necesidades que tenga, se va a estar modificando lo que es el flujo sanguíneo en los tejidos. Y esta regulación puede ser a nivel local o a nivel sistémico. Cuando hablamos de una regulación a nivel sistémico, ¿quién es el que lo va a estar regulando principalmente? El sistema nervioso. Perfecto, lo que es el sistema nervioso central. ¿Ok? En cuanto principalmente a las catecolaminas, ¿vale? Muy bien. Y cuando es a nivel local, pues vamos a encontrar estas sustancias, la gran mayoría, pero también vamos a encontrar que hay una regulación a nivel sistémico por medio de lo que es la regulación humoral. ¿Cuáles serían las sustancias que van a estar regulando la función del sistema cardiovascular a nivel sistémico? Ojo, hay algunas que van a estar actuando principalmente en los vasos sanguíneos a nivel sistémico y en el